El viento otoñal recorría el cementerio, arrancando las últimas hojas amarillentas de los árboles y esparciéndolas entre las tumbas. El cielo se había cubierto de nubes grises y parecía que la naturaleza misma compartía el duelo de las personas reunidas alrededor de la tumba recién cavada. El sacerdote recitaba la oración con voz monótona que se perdía entre los silbidos del viento, mientras los presentes permanecían con la cabeza baja, como si quisieran ocultar sus rostros de las miradas ajenas. Alina Zacarías estaba en la primera fila, envuelta en un abrigo negro de un diseñador famoso. Llevaba un velo en el rostro, pero incluso a través de la tela oscura y transparente se podía notar una expresión extraña. No era tristeza ni lágrimas de dolor, sino algo distinto, apenas contenido. Sus labios se movían de vez en cuando en un intento de mantener un gesto adecuado al momento, pero un observador atento habría notado en aquel leve movimiento el inicio de una sonrisa. La mujer, de 35 años, era hermosa, alta, esbelta, con facciones regulares y una melena castaña larga y perfectamente peinada bajo el sombrero de luto. Parecía mucho más joven de lo que era, mérito no solo de la naturaleza, sino también de los costosos tratamientos estéticos a los que acudía con regularidad desde hacía 6 años. Ese era exactamente el tiempo transcurrido desde el día en que una simple enfermera de una clínica privada se había convertido en la esposa de uno de los hombres más ricos del país. Gregorio Zacarías yacía en un ataúd de roble caro, forrado de seda por dentro. Su rostro, consumido por una larga enfermedad, tenía un tono ceroso. 60 años, no era una edad tan avanzada para un hombre moderno, pero el cáncer no perdona a nadie. La última fase, inoperable, no le había dejado ninguna posibilidad. Los médicos lucharon hasta el final, pero la enfermedad fue más fuerte. 3 meses atrás, Gregorio había recibido su diagnóstico tardío. Trabajó durante 2 meses más y pasó el último mes postrado en su cama, en su mansión de las afueras de Madrid, rechazando la hospitalización. Alina recordaba su primer encuentro en la clínica donde trabajaba. Gregorio había acudido a una cita con el dentista. Ella le entregó su ficha médica, sonrió, y él le devolvió la sonrisa. No fue amor a primera vista, más bien, una atracción mutua. Él era 3 veces más rico de lo que ella jamás habría imaginado. Ella era joven y hermosa. 6 meses después se casaron, y su vida cambió por completo. Una mansión en las afueras, chofer personal, recursos ilimitados para ropa y joyas, eventos sociales, todo aquello cayó sobre ella como un torrente inesperado. Gregorio mimaba a su joven esposa, le compraba regalos caros, la llevaba de viaje a los mejores destinos. Era atento, generoso y afectuoso. Lo único que no podía ofrecerle era su juventud. La diferencia de 25 años se hacía notar, especialmente en las recepciones donde asistían los socios de Gregorio con esposas de su misma edad o incluso más jóvenes. Con el tiempo, Alina comenzó a sentirse oprimida por el matrimonio. Gregorio trabajaba mucho, viajaba con frecuencia por negocios, y ella se quedaba sola en aquella enorme casa con el servicio. El tedio y la monotonía de la vida de lujo se convirtieron en sus compañeros constantes. Empezó a ir al gimnasio, a practicar yoga, se inscribió en cursos de idiomas, todo con tal de llenar el vacío. Fue en el gimnasio donde, hace medio año, conoció a Marcial Luna. 29 años, cuerpo atlético, sonrisa encantadora y una habilidad especial para decir cumplidos, era la completa antítesis de su esposo envejecido. Marcial trabajaba como entrenador personal, aunque en realidad su profesión consistía en seducir a mujeres adineradas y vivir a su costa. Alina se convirtió en una más de sus conquistas. Su romance comenzó de manera vertiginosa. Marcial sabía ser atento y apasionado. Le decía justo lo que ella quería oír, la hacía sentirse joven y deseada. Alina comprendía que lo que hacía estaba mal, pero no podía detenerse. Citas en hoteles, llamadas secretas, mensajes cifrados, todo aquel juego de clandestinidad añadía un sabor de riesgo que hacía sus encuentros más intensos. Gregorio no notaba nada, o prefería fingir que no lo hacía. Seguía siendo cariñoso con su esposa, le hacía regalos, se interesaba por sus asuntos.
A veces, Alina sentía remordimientos, pero los alejaba rápidamente. Se convencía de que tenía derecho a su propia felicidad, de que Gregorio era demasiado mayor para ella, de que aún era joven y hermosa. Cuando 3 meses atrás su marido le comunicó el diagnóstico, Alina sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, le dio pena, al fin y al cabo, habían vivido 6 años juntos y él siempre había sido bueno con ella. Pero, por otro lado, en lo más profundo de su mente surgió un pensamiento prohibido, el de la herencia. Gregorio era muy rico, su fortuna se estimaba en varios miles de millones de euros. Propiedades, acciones de empresas, cuentas bancarias, todo eso debía pasar a ella como única heredera. Marcial, al enterarse de la enfermedad del esposo de Alina, se volvió aún más atento. Empezó a construir planes para su futuro juntos, hablaba de viajes, de una vida sin limitaciones. Alina lo escuchaba y creía cada palabra. No se daba cuenta de cómo, poco a poco, caía bajo su influencia, de cómo él manipulaba hábilmente sus emociones y deseos. El último mes de vida de Gregorio fue terrible. La enfermedad avanzaba, los dolores aumentaban, y apenas podía levantarse de la cama. Alina lo cuidaba, llamaba a los médicos, controlaba las medicinas. Cumplía con su papel de esposa, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Marcial, en la libertad, en el dinero que pronto sería suyo. Una semana atrás, Gregorio murió. Ocurrió temprano por la mañana. Alina despertó con una extraña quietud en la casa y comprendió que él ya no estaba. Llamó al médico, que confirmó el fallecimiento, y luego a la funeraria. Todo sucedió como en un sueño, los trámites, la elección del ataúd, la organización del velorio. Alina interpretaba el papel de viuda desconsolada, pero en su interior ardía la emoción anticipada de una nueva vida. Ahora, de pie ante la tumba, apenas podía contenerse. Un poco más, y todo terminaría. El ataúd sería bajado a la tierra, el sacerdote concluiría el rito, los invitados se marcharían, y ella, al fin, sería la legítima dueña de una fortuna millonaria. Marcial no podía asistir al funeral, habría sido demasiado arriesgado. Pero se verían por la noche, y ella le contaría todo. El sacerdote terminó la oración. El ataúd descendía lentamente al fondo de la fosa. Varias personas se acercaron a Alina para darle el pésame. Ella les agradecía, presionando un pañuelo contra los ojos, aunque no tenía lágrimas. Poco a poco la gente comenzó a dispersarse, y cuando estaba a punto de dirigirse hacia el coche, vio a un hombre que caminaba directamente hacia ella. Era Diego Camargo, el notario que gestionaba los asuntos de Gregorio. Alina lo conocía, se habían visto algunas veces cuando su marido firmaba ciertos documentos. Camargo era un hombre de mediana edad, de cabello canoso y cuidadosamente cortado, con una mirada penetrante. Llevaba una carpeta de cuero en las manos y avanzaba hacia ella con un semblante serio. Alina observaba cómo Diego Camargo se acercaba hacia ella con pasos medidos. Su figura destacaba entre los pocos asistentes que aún quedaban dispersos, alto, de porte firme, vestido con un impecable traje negro. En su rostro no había rastro de la tristeza o compasión habituales en este tipo de ceremonias, solo una seriedad profesional que no admitía interpretaciones. Alina sintió un ligero sobresalto, pero enseguida lo apartó. Seguramente el notario había venido a tratar asuntos relacionados con la herencia, y aquello, en cierto modo, le venía bien. Quería resolver cuanto antes todos los trámites. Señora Zacarías, dijo Camargo al detenerse frente a ella, con voz serena y sin inflexión emocional. Mis más sinceras condolencias. Gregorio fue un hombre excepcional. Gracias, Diego. Disculpe, no recuerdo su segundo nombre, respondió Alina, esforzándose por darle a su voz un temblor adecuado a la situación. Alejandro. Diego Alejandro Camargo, aclaró el notario. Entiendo que no es el mejor momento para hablar de asuntos legales, pero Gregorio dejó instrucciones muy precisas sobre cuándo debía entregarle ciertos documentos. El corazón de Alina comenzó a latir con más fuerza. ¿Documentos?
¿Sería el testamento? Sabía que, por ley, como esposa, heredaría todos sus bienes, pero si su marido había dejado un testamento a su favor, todo sería mucho más sencillo. Por supuesto, le escucho, respondió ella, procurando mantener una expresión apropiada para el momento. Camargo miró a su alrededor. El cementerio estaba casi vacío, solo quedaban unos trabajadores que cubrían la tumba con tierra y un par de personas alejadas, junto a otras sepulturas. Dio un paso más cerca y le tendió una carpeta de cuero. Por supuesto, toda la herencia será suya, dijo en voz baja, pero con claridad. Pero su marido le dejó una pequeña sorpresa. Por favor, ábrala. Alina tomó la carpeta. Era pesada, evidentemente llena de documentos. La palabra sorpresa sonaba extraña en boca de un notario. ¿Qué podría haber preparado para ella Gregorio? Tal vez otro regalo, pensó, los títulos de propiedad de una villa en la costa o una embarcación. Desabrochó el cierre y abrió la carpeta. Dentro había un montón de documentos. El primero era una hoja con el membrete de un laboratorio médico. Alina leyó rápidamente las líneas y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras se confundían ante sus ojos, pero algunas frases se grabaron en su mente como hierro candente, análisis toxicológico, se han detectado rastros de un veneno raro, envenenamiento progresivo, daño avanzado en los órganos internos, sin tratamiento inmediato, el desenlace fatal es inevitable en un plazo de 3 a 6 meses. Las manos de Alina comenzaron a temblar. Pasó la página. El siguiente documento contenía una descripción detallada del veneno, una sustancia exótica, derivada de plantas raras, casi imposible de detectar con los análisis convencionales. Los síntomas empezaban con un malestar leve, fácilmente atribuible al cansancio o al estrés, y luego progresaban hacia problemas más graves. Alina recordó que, en los últimos 2 meses, había sentido debilidad, dolores de cabeza, náuseas. Lo había atribuido a los nervios y a la angustia por la enfermedad de su esposo. El tercer documento era una copia de conversaciones telefónicas. Alina reconoció el número, era Marcial. Empezó a leer los mensajes y se quedó helada. Su amante había estado escribiéndose con alguien, planeando algo. El viejo morirá pronto, y ella heredará todo, debemos actuar con cuidado, que nadie sospeche, cuando ella también muera, todo pasará a mí como su marido, el veneno actúa lentamente, nadie podrá probar nada. Alina sintió un mareo. Marcial la estaba envenenando. Todo ese tiempo, mientras ella creía que él la amaba, la estaba matando poco a poco para quedarse con el dinero. Recordó cómo él siempre le preparaba el café cuando ella lo visitaba, cómo le traía con cariño esas vitaminas que, según él, la ayudarían a verse mejor y a tener más energía. Las siguientes páginas eran impresiones de grabaciones de video. Alina reconoció las marcas de tiempo y las imágenes de su propia casa. Gregorio había instalado cámaras. Lo sabía todo. Había visto sus encuentros con Marcial, los besos, las conversaciones sobre su futuro juntos. Una de las imágenes mostraba el momento exacto en que Marcial vertía algo en su taza de té mientras ella salía de la habitación. Alina levantó la mirada hacia Camargo. La expresión fría y controlada de su rostro no dejaba lugar a dudas, él sabía todo lo que había dentro de esa carpeta. Su sonrisa desapareció por completo. Sintió como las piernas le flaqueaban y como todo comenzaba a girar a su alrededor. El notario permanecía inmóvil, con la misma expresión seria, aunque en sus ojos se adivinaba un atisbo de compasión. ¿Qué significa todo esto? Susurró, apenas encontrando voz. Gregorio acudió a mí hace 3 meses, respondió Camargo con calma. Ya sabía de su enfermedad y quiso poner sus asuntos en orden. Durante ese proceso descubrió ciertas incongruencias en su comportamiento. Contrató a un detective privado y mandó instalar cámaras ocultas en la casa. Lo que descubrió fue un golpe terrible para él, pero decidió actuar con la cabeza fría. Alina hojeaba las páginas con desesperación. Más adelante encontró otro informe, un análisis de sus propios cabellos, recogidos de un cepillo.
Fue así como se detectó la concentración del veneno en su organismo. Gregorio había hecho realizar la prueba en secreto, enviando las muestras a un laboratorio extranjero especializado en toxicología. Él lo sabía, murmuró Alina. Todo este tiempo lo supo. Así es, asintió Camargo. Y le dejó un mensaje. Está al final de la carpeta. Con las manos temblorosas, Alina pasó las páginas hasta llegar a las últimas. Allí había un sobresellado con la inscripción para Alina, escrita con la letra de Gregorio. Rompió el sello y desplegó la hoja. Mi querida Alina, empezaba la carta. Si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que siempre te he amado. Incluso cuando descubrí tu traición, incluso cuando comprendí que tu amante intentaba asesinarte por mi dinero, te seguí amando. Tal vez sea una tontería, tal vez sea un viejo ingenuo, pero es la verdad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alina. Lágrimas verdaderas, no fingidas, como las que había mostrado en el funeral. Podría haberte destruido, continuaba la carta. Podría haberte dejado sin herencia, hacer pública tu infidelidad, entregar todas las pruebas a la policía. Pero decidí darte una oportunidad. Una oportunidad para redimirte, para seguir viviendo, para ser mejor persona. No deseo tu muerte, Alina. Ni siquiera después de todo lo que has hecho. Alina leyó hasta el final, y un escalofrío la recorrió. Gregorio había mandado desarrollar un antídoto, un tratamiento especial, preparado en un laboratorio privado fuera del país, a un costo exorbitante. El remedio existía, pero solo podría obtenerlo si cumplía ciertas condiciones. Debía acudir a la policía y reunirse con un investigador llamado Javier Artigas, viejo amigo del difunto Gregorio. Tenía que entregarle todas las grabaciones, toda la correspondencia, y testificar contra Marcial. Solo después de que su amante y asesino estuviera tras las rejas, recibiría la llave de una caja de seguridad en un banco suizo donde se guardaba el antídoto. Pero no era todo. La mayor parte de la fortuna, aproximadamente el 70%, debía ser donada al orfanato número 9 de Madrid, el lugar donde Gregorio había pasado su infancia y juventud antes de iniciar su camino hacia la riqueza. El 30% restante seguiría siendo suyo, una suma enorme, suficiente para vivir sin preocupaciones, pero muy lejos de lo que había imaginado. Por favor. Balbuceó Alina, agarrándose del brazo de Camargo. Sus piernas cedieron, y el notario apenas logró sostenerla. Le ruego. Sálveme. Camargo la ayudó a mantenerse en pie, sujetándola por el codo. Su rostro seguía imperturbable, aunque en su voz se notaba cierta compasión. No puedo salvarla, señora Zacarías. Solo usted puede hacerlo. Tiene una elección. Puede intentar quedarse con toda la herencia, ignorar la voluntad de su difunto marido. Pero entonces la información sobre el envenenamiento llegará igualmente a la policía, su amante será arrestado y usted morirá en unos meses. O puede cumplir las condiciones, obtener el antídoto y seguir viviendo. Gregorio le dio una oportunidad. Si la aprovecha o no. Eso depende solo de usted. Alina estaba sentada en su coche, en el aparcamiento junto al cementerio, abrazando la carpeta de cuero contra el pecho. El chófer, con discreción, no hacía preguntas. Entendía que la viuda se hallaba en estado de shock. Solo encendió la calefacción para templar el interior y esperó en silencio las instrucciones. Alina miraba por la ventana sin ver nada. Sus pensamientos oscilaban entre el horror de lo que acababa de descubrir y la desesperada búsqueda de una salida. Marcial la había envenenado. Ese pensamiento martilleaba su mente como un dolor punzante. El hombre en quien había confiado, que le susurraba palabras de amor, la besaba y construía con ella sueños de futuro, la estaba asesinando metódicamente. Cada taza de café, cada suplemento vitamínico, cada gesto de aparente ternura formaban parte de un plan monstruoso. Esperaba la muerte de Gregorio, luego pensaba casarse con ella y aguardar su final para quedarse con los miles de millones. Alina recordaba las últimas semanas, la debilidad que había atribuido al estrés,
los dolores de cabeza, que justificaba por las preocupaciones, las náuseas matutinas, que Marcial explicaba diciendo que comía poco. Todo eran síntomas del veneno. Actuaba lentamente, acumulándose en el cuerpo. Según los informes médicos de la carpeta, le quedaban entre 3 y 6 meses de vida sin el antídoto. El teléfono vibró en su bolso. Alina lo sacó y vio un mensaje de Marcial. ¿Cómo fue todo? ¿Cuándo nos vemos? Te echo de menos. Aquellas palabras simples provocaron un nuevo torrente de lágrimas. ¿Cómo podía escribir eso, sabiendo que la estaba matando? ¿Cómo podía ser tan frío, tan cruel? Quiso llamarlo de inmediato, gritarle, acusarlo, exigir una explicación. Pero la razón le advirtió que sería un error. Marcial no sabía que su plan había sido descubierto. Si se daba cuenta de que ella estaba al tanto, podía huir. O, peor aún, acelerar el proceso. Alina debía actuar con cautela. Camargo le había entregado una tarjeta del inspector Javier Artigas. Según el notario, el investigador conocía toda la situación. Gregorio confiaba en él más que en nadie, eran amigos desde los tiempos en que ambos comenzaban sus carreras, uno en los negocios, el otro en las fuerzas del orden. El inspector esperaba su llamada y estaba dispuesto a actuar de inmediato. Alina abrió de nuevo la carpeta y repasó los documentos. Además de los informes médicos y los mensajes de Marcial, había registros detallados de las cámaras de seguridad. Gregorio no solo había instalado cámaras, había creado un sistema de vigilancia completo. En la carpeta figuraban marcas de tiempo que señalaban los momentos exactos en los que Marcial añadía el veneno a su comida o a sus bebidas. Había más de una docena de episodios registrados durante los últimos 3 meses. Lo más aterrador era que, en muchas grabaciones, ella aparecía feliz. Abrazaba a Marcial, reía con sus bromas, lo besaba. Y mientras tanto, él planeaba su muerte. Alina sintió hervir dentro de sí una mezcla de furia y desesperación. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no vio que solo la utilizaba? Pero, en el fondo, ella también había utilizado a Gregorio. Se había casado con él no por amor, sino por dinero y comodidad. Le había sido infiel, había traicionado su confianza. Se alegró con su enfermedad, y en el funeral apenas pudo contener una sonrisa. Y ahora el destino le enseñaba una lección cruel. Alina no era una mujer religiosa, pero en aquel momento sintió que las fuerzas superiores existían. Y que estaban impartiendo justicia. Volvió a leer la carta de su marido. Las líneas escritas por la mano de un moribundo que lo sabía todo sobre su traición, pero que aún así le daba una oportunidad. Siempre te he amado, había escrito Gregorio. Y ella entendía que era verdad. Podría haberla dejado morir envenenada, sin dinero, con un amante asesino al lado. Pero no lo hizo. En cambio, creó una situación en la que ella podría salvarse. Solo si tomaba la decisión correcta. La elección. Alina reflexionó. ¿Cuál era su verdadero margen de elección? Por un lado, podía intentar quedarse con toda la herencia, ignorar la voluntad de su difunto esposo, buscar alguna manera de conseguir el dinero sin cumplir las condiciones. Pero entonces moriría en pocos meses. Sin antídoto, la esperaba una muerte lenta y dolorosa por fallo multiorgánico. Además, Camargo había sido claro, si no actuaba conforme a la voluntad, las pruebas del envenenamiento acabarían igualmente en manos de la policía. Por otro lado, podía hacer lo correcto, acudir al inspector Artigas, entregarle todas las pruebas, declarar contra Marcial, ayudar a encarcelar al hombre que había intentado asesinarla. Renunciar a la mayor parte de la fortuna en favor del orfanato número 9 de Madrid, obtener el antídoto y seguir viviendo. Pero esa vida ya no sería la misma. No habría más mansiones, ni fiestas, ni lujos desmedidos. Alina miró sus manos. En su dedo brillaba el anillo de diamantes que Gregorio le había regalado hacía 6 años. Pasó el dedo por la superficie lisa de la piedra y recordó aquel día. Él le había propuesto matrimonio en un restaurante, arrodillado, como en las películas.
Ella había dicho sí, aunque apenas lo conocía. El dinero la había cegado, haciéndole olvidar que el matrimonio no era un contrato, sino una unión entre dos personas. 6 años había vivido en el lujo. 6 años disfrutando de los frutos del trabajo ajeno. Gregorio Zacarías había levantado su imperio desde la nada, desde un orfanato, estudiando, trabajando, arriesgando, creando. Y ella simplemente se había casado con él y lo había recibido todo hecho. No lo había merecido. Y aún así, le pareció poco. Quiso más, un amante joven, pasión, libertad. Y eso la había llevado hasta allí. El chófer tosió suavemente, recordándole su presencia. Alina se sobresaltó, regresando al presente. ¿A dónde desea ir, señora Zacarías? Preguntó con delicadeza. Alina dudó. ¿A casa? A aquella mansión enorme, donde cada rincón le recordaría a su esposo, donde las cámaras habían grabado su traición. ¿O ir a ver a Marcial, como habían planeado? ¿Mirar a los ojos del hombre que la estaba matando lentamente? No. No podía verlo ahora. No podía fingir que todo seguía igual. Necesitaba tiempo para pensar, para calmarse, para decidir. Una decisión de la que dependía su vida. Lléveme a casa, dijo finalmente. Y dígales al personal que no deseo que me molesten hoy. Ningunas llamadas, ninguna visita. El chófer asintió y puso el coche en marcha. Salieron del aparcamiento del cementerio y se dirigieron hacia las afueras, donde estaba la mansión de los Zacarías. Durante el trayecto, Alina escribió un breve mensaje a Marcial. Estoy muy cansada. Necesito estar sola. Nos vemos mañana. Él respondió enseguida con varios corazones y palabras de consuelo. Hipócrita. El viaje duró unos 30 minutos. Alina miraba por la ventana los paisajes que pasaban, tiendas, edificios, parques. La vida normal de gente normal, ajena a fortunas millonarias, venenos mortales y traiciones monstruosas. De pronto, deseó ser una de esas personas, una mujer sencilla, con un trabajo común, un piso pequeño y un marido honesto. Pero ya era demasiado tarde. El coche se detuvo ante las verjas de la mansión. El guardia las abrió, y entraron al recinto. El edificio de 3 plantas se alzaba ante ella, majestuoso y frío. Alguna vez había soñado con una casa así, y ahora le parecía una prisión llena de fantasmas del pasado. El chófer le abrió la puerta, y Alina bajó. La asistenta la recibió en el vestíbulo, pero ella solo le hizo un leve gesto con la cabeza y subió las escaleras. Necesitaba estar sola, releer los documentos, pensar. Tenía tiempo hasta mañana, tiempo para decidir quién quería ser. Alina se encerró en su dormitorio y se dejó caer en un sillón junto a la ventana. Afuera, el atardecer caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos grises y violáceos. Dejó la carpeta de cuero sobre la mesa baja y se quedó inmóvil, mirando al vacío. Sus pensamientos se entrelazaban, mezclando olas de desesperación, ira y miedo. Pasado un rato, respiró hondo, se obligó a calmarse y volvió a abrir la carpeta. Esta vez leyó con más atención, estudiando cada detalle. El informe médico estaba firmado por el Dr. Steiner, de una clínica privada en Suiza especializada en toxicología. El veneno que había usado Marcial era una sustancia vegetal extremadamente rara. No podía detectarse con análisis comunes, requería pruebas específicas que solo unas pocas instituciones en el mundo sabían realizar. Los síntomas del envenenamiento progresaban lentamente. Durante las 2 primeras semanas aparecía un malestar leve, fácil de confundir con cansancio. Luego comenzaban los dolores de cabeza, el insomnio, las náuseas ocasionales. Al tercer mes, surgían los dolores abdominales y los trastornos digestivos. Alina comprendió, horrorizada, que ya había pasado por todas esas etapas. En el 4.º mes, se producían graves daños en el hígado y los riñones. En el 5.º, los órganos internos colapsaban. La muerte llegaba entre el 6.º y el 8.º mes, como máximo, si el cuerpo lograba resistir.
Marcial había comenzado a envenenarla hacía 3 meses, justo cuando Gregorio supo su propio diagnóstico. Eso significaba que a ella le quedaban entre 3 y 5 meses de vida. El antídoto existía, pero era un tratamiento complejo, diseñado especialmente para su caso. Los medicamentos se encontraban en una caja de seguridad de un banco suizo, y la llave estaba en manos del inspector Javier Artigas. Solo podría recibirla si cumplía todas las condiciones impuestas por Gregorio Zacarías. Alina pasó a revisar los mensajes de Marcial. Descubrió que no hablaba con una sola persona, sino con un grupo entero. Había menciones a un proveedor, que había conseguido el veneno, a un consultor, que había diseñado el plan de intoxicación, y a un coordinador, que supervisaba toda la operación. En uno de los mensajes él escribía: está completamente ciega. Cree que la amo. Ni siquiera nota que se siente peor cada día. Lo atribuye al estrés por la enfermedad del viejo. Es la víctima perfecta. Alina sintió una punzada de vergüenza y tristeza. Se veía tan ingenua, tan ridícula. ¿Cómo había podido no darse cuenta de que la estaban usando? Luego venían los cálculos. Marcial planeaba con precisión cómo gastaría el dinero tras su muerte: un yate, villas en varios países, una colección de coches de lujo, viajes interminables. Ya se veía a sí mismo como un millonario bañándose en riqueza. En uno de los mensajes incluso bromeaba: lástima tener que esperar unos meses a que muera. Pero valdrá la pena. Alina dejó los papeles a un lado. Sus manos temblaban de rabia y repulsión. Ese hombre había dormido con ella, la había besado, le había susurrado palabras de amor mientras planeaba su asesinato. ¿Qué clase de monstruo podía hacer algo así? Recordó su sonrisa, sus caricias, sus cumplidos: todo era mentira. Cada palabra, cada gesto, una actuación por dinero. Se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo la miraba con reproche. Un rostro hermoso, ropa cara, un peinado impecable, todo eso no era más que una máscara que ocultaba el vacío. Había traicionado a un hombre bueno, que la amaba. Lo había engañado con un miserable que la estaba matando. Se alegró de su muerte pensando solo en la herencia. Y ahora recibía lo que merecía. ¿Pero realmente merecía morir? Alina se hizo la pregunta sin hallar respuesta. Había actuado mal, sí. Pero el asesinato era demasiado. Marcial no tenía derecho a quitarle la vida, por muy mala esposa que hubiese sido. Y Gregorio, a pesar de todo el dolor que ella le causó, le había dado una oportunidad. Alina regresó al sillón y tomó en sus manos la carta de su marido. La leyó una y otra vez, tratando de imaginar lo que él sentía al escribir esas líneas. Podría haberte destruido, pero decidí darte una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por perdón? ¿O por hacerla sufrir al obligarla a elegir entre la vida y el dinero? No, Gregorio Zacarías no era cruel. Alina lo conocía lo suficiente como para entender que lo que quería, en el fondo, era salvarla. Incluso después de todo. La había amado de verdad, y su amor era tan profundo que había sobrevivido a la traición. Recordó cómo la miraba en las últimas semanas de vida. Ella pensaba que veía en sus ojos el dolor de la enfermedad, pero ahora comprendía que era el dolor del desengaño. Y aún así, él no dijo nada, no la reprochó, no la castigó. Solo preparó, en silencio, su salvación. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lágrimas auténticas, amargas, de arrepentimiento. Alina lloraba por primera vez en muchos años. Lloraba por su vida perdida, por la traición, por no poder pedir perdón al hombre que había herido. Gregorio ya no estaba, y ella tendría que cargar para siempre con esa culpa. Cuando las lágrimas se secaron, sintió un extraño alivio. Como si algo se hubiese roto dentro, dejando espacio para un pensamiento nuevo. Comprendió que la decisión ya estaba tomada. Por supuesto que cumpliría las condiciones de su marido. Iría a ver al inspector Artigas, entregaría todas las pruebas, ayudaría a encarcelar a Marcial. Donaría la mayor parte de la fortuna al orfanato.
Obtendría el antídoto y seguiría viviendo. Porque la vida valía más que el dinero. Porque era la única forma de redimirse, aunque fuera un poco. Alina tomó el teléfono y buscó la tarjeta del inspector. Javier Artigas, Departamento de Casos Especiales. Había un número de oficina y un móvil personal. Marcó el número móvil. A la tercera llamada, una voz masculina, grave y tranquila, respondió. Artigas, dígame. Buenas tardes, dijo Alina, tratando de sonar firme. Soy Alina Zacarías. Me dijeron que esperaba mi llamada. Una breve pausa. Sí, señora Zacarías. En efecto, la esperaba. Mis condolencias por la muerte de Gregorio. Era mi amigo, y haré todo lo necesario para que se cumpla su última voluntad. ¿Está lista para reunirse conmigo? Sí, respondió Alina con voz decidida. Mañana. ¿A qué hora le conviene? Venga a las 10 de la mañana. Le enviaré la dirección por mensaje. Traiga todos los documentos que le entregó Camargo y prepárese para una declaración completa. Tomará varias horas. De acuerdo. Allí estaré. Una cosa más, añadió el inspector. No le diga nada a Marcial Luna sobre nuestra reunión. Compórtese con normalidad si intenta contactarla. Es esencial que no sospeche nada antes de su detención. Entendido, respondió Alina. Tendré cuidado. Hasta mañana, entonces. La llamada terminó. Alina miró el teléfono. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Buenas noches, amor. ¿Nos vemos mañana? Era de Marcial. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado unos segundos antes de escribir. Buenas noches. Mañana tengo una reunión con los abogados por la herencia. ¿Nos vemos por la tarde, sí? La respuesta llegó al instante. Por supuesto. No puedo esperar. Te amo. Alina apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida sin Marcial, sin los miles de millones, sin la mansión. Pero una vida sin veneno en la sangre. Sin miedo. Y, tal vez, con una oportunidad para ser alguien mejor de lo que había sido. La mañana siguiente amaneció gris. Pesadas nubes se cernían bajas sobre la ciudad, prometiendo un aguacero otoñal que, por el momento, no llegaba. Alina despertó temprano, aunque apenas había dormido en toda la noche. Las ideas giraban en su cabeza sin darle tregua. Varias veces se levantó, se acercó a la ventana y contempló el jardín oscuro, iluminado solo por los faroles del perímetro. A las 7 se duchó y se vistió con un sobrio traje negro, americana y pantalón. Nada de lujo llamativo, ningún adorno chillón. Solo el anillo de boda y unos discretos pendientes de perlas. Se miró en el espejo y vio a otra mujer, no la viuda opulenta de un millonario, sino a una madrileña de 35 años que se preparaba para una cita importante. Desayunó té con tostadas, aunque apenas tenía apetito, tomó la carpeta de cuero con los documentos y salió de la casa. El chófer ya la esperaba junto al coche. Ella le indicó la dirección que le había enviado Artigas, y arrancaron. El despacho del investigador estaba en el centro de la ciudad, en el edificio de la jefatura. Era la primera vez en su vida que Alina cruzaba voluntariamente el umbral de una dependencia policial. En la entrada, un agente comprobó su documentación, escaneó su bolso y la carpeta y luego la dejó pasar. En el pasillo olía a limpieza institucional y a café. En el fondo del edificio se oían voces, teléfonos, el zumbido de impresoras. El despacho de Artigas estaba en la tercera planta. Alina subió por las escaleras y llamó a la puerta con la placa, investigador de casos especiales, Javier Artigas. Adelante, respondieron desde dentro. Alina entró. El despacho era pequeño, pero acogedor. Estanterías repletas en las paredes, un escritorio cubierto de carpetas y documentos, 2 sillas para los visitantes, una cafetera en la esquina. Tras la mesa estaba sentado un hombre de unos 50 y pocos. Pelo cano, bien recortado, ojos castaños tras unas gafas de montura fina, una sonrisa afable. Se levantó cuando Alina entró y le tendió la mano. Javier Artigas.
Tome asiento, señora Zacarías. Ella le estrechó la mano y se sentó. Artigas volvió a su lugar y la observó con atención. Verá, comenzó en voz baja, Gregorio fue mi amigo durante más de 30 años. Nos conocimos cuando ambos empezábamos. Yo, en la policía, él, en los negocios. A pesar de seguir caminos distintos, siempre mantuvimos la cercanía. Por eso lo que voy a decirle se lo digo no solo como investigador, sino como alguien que conoció a su marido. Alina asintió en silencio, sintiendo una oleada de vergüenza. Gregorio era un hombre bueno, continuó Artigas. Quizá demasiado bueno. Cuando hace 3 meses vino a verme con esta historia, no pude creerlo. Una esposa que engaña con un vividor que la envenena por dinero. Suena a argumento de novela barata. Pero las pruebas eran incontestables, grabaciones, mensajes, informes médicos, todo apuntaba a lo mismo. Hizo una pausa para servirse café de la cafetera. ¿Quiere un café? Ofreció. No, gracias. Le dije a Gregorio que debíamos detener de inmediato a ese canalla, salvarla a usted, dejarla sin herencia y seguir con la vida. Pero él se negó. Dijo que quería darle una oportunidad. Que la amaba, pese a todo. Y que confiaba en que usted tomaría la decisión correcta. Entonces no lo entendí, Artigas negó con la cabeza. Pero era su decisión, y yo le prometí ayudar a cumplir su última voluntad. Alina bajó la mirada. Las palabras del investigador dolían, pero se las merecía. Bien, Artigas tomó un bolígrafo y una libreta. ¿Ha venido a declarar, es correcto? Sí, respondió Alina con firmeza. Estoy lista para contarlo todo. Y para entregar todas las pruebas. La hora y media siguiente transcurrió sin pausa. Alina relató su historia desde el principio, cómo conoció a Gregorio, cómo se casó con él, cómo al cabo de unos años empezó a sentirse atrapada en el matrimonio. Cómo conoció a Marcial en el gimnasio, cómo comenzó el romance, cómo engañaba a su marido. Artigas tomaba notas y, a veces, hacía preguntas puntuales. Era un profesional, ni rastro de reproche en su voz, solo interés por los hechos. Alina habló de la enfermedad de Gregorio, de sus fantasías secretas con la herencia, de los planes de futuro con Marcial. Le avergonzaba decirlo en voz alta, pero no se detuvo. Luego pasaron a los documentos de la carpeta. Artigas revisó con minuciosidad los informes médicos, la correspondencia de Marcial y las grabaciones de las cámaras. Señalaba puntos clave, anotaba fechas, pedía detalles de las circunstancias. Bien, dijo por fin, dejando el último papel a un lado. Con esto basta para la detención y la imputación. Intento de homicidio con ánimo de lucro es un cargo grave. Además, fraude, falsificación de documentos si encontramos el vínculo con el proveedor del veneno. Luna estará una buena temporada entre rejas. Alina sintió alivio. Marcial recibiría su merecido. No le devolvería la salud ni borraría su culpa, pero la justicia se impondría. ¿Cuándo lo detendrán? Preguntó. Esta misma tarde, respondió Artigas. Lo cogeremos en el gimnasio donde trabaja. Sin ruido, discretamente. Ya tengo preparados los documentos de detención. Tras el arresto, registraremos su vivienda, incautaremos el teléfono y el ordenador y buscaremos restos del veneno si aún quedan. El caso será sólido. Se levantó y fue a una caja fuerte en la esquina del despacho. La abrió y sacó una pequeña caja. Esto es para usted, dijo, tendiéndosela. Dentro había una llave y la documentación de una caja de seguridad en Suiza. Alina tomó la llave con manos temblorosas. Era su vida, condensada en un pequeño trozo de metal. Gregorio dejó instrucciones detalladas, explicó Artigas. Debe volar a Zúrich, acudir al banco con esta llave y su documentación. En la caja está el antídoto, un tratamiento de 3 meses. También hay instrucciones de uso y el contacto del médico que supervisará su estado a distancia. Todo está pagado, no tendrá que abonar nada. Alina no podía apartar la vista de la llave. Gregorio lo había previsto todo al milímetro. Incluso muriendo,
cuidaba de ella. Hay otro asunto. Artigas volvió al escritorio. El orfanato número 9. Según el testamento, el 70% del patrimonio debe transferirse allí. Camargo ya está preparando los documentos. Tendrá que firmar su conformidad para la transferencia. Firmaré, contestó Alina sin dudar. Cuando haga falta. Artigas asintió con aprobación. Ha tomado la decisión correcta, señora Zacarías. Gregorio estaría orgulloso de usted. Aquellas palabras desataron otra oleada de lágrimas. Alina volvió el rostro, intentando recomponerse. Artigas fingió no notar su emoción y se puso a ordenar papeles. Cuando Alina se calmó, el investigador le alargó un pañuelo. Gracias, susurró ella. Ahora, lo más importante, dijo Artigas con seriedad. Hasta el momento de la detención de Luna debe comportarse con normalidad. Si llama o escribe, conteste como siempre. No le dé ningún motivo para sospechar. Esta noche, en cuanto lo tengamos, la llamaré para informarle. A partir de entonces, podrá hacer lo que considere. Alina asintió. Entendía la lógica, no se debe espantar a la presa antes de tiempo. ¿Y el antídoto? Preguntó. ¿Debo viajar a Suiza de inmediato? Cuanto antes, mejor, respondió Artigas. Pero le recomendaría volar pasado mañana. Le daré el contacto de una agencia fiable que le tramitará rápido el visado y los billetes. Hablaron aún de algunos detalles organizativos. Alina firmó el acta de su declaración, autorizó el uso de su testimonio en el juicio y recibió copias de ciertos documentos. Por fin, la reunión terminó. Ánimo, señora Zacarías, se despidió Artigas. Lo peor ya ha pasado. Ahora déjenos el resto a nosotros. Alina salió del edificio de la jefatura con una sensación extraña de vacío. Lo había hecho. Había entregado a Marcial, aceptado las condiciones de su marido y elegido la vida. Ahora solo quedaba esperar. El resto del día, Alina lo pasó en una extraña especie de entumecimiento. Al volver a casa, vagó sin rumbo por la mansión, incapaz de encontrar su sitio. Cada estancia evocaba algo, a Gregorio, su vida juntos, la traición. En el salón estaba su butaca favorita, donde solía sentarse por las noches con un libro. En el despacho aún flotaba el olor de su colonia. En el dormitorio, sobre la mesilla, descansaban sus gafas de lectura. Alina entró en el despacho de su marido. Iba pocas veces, era su territorio personal. Un escritorio macizo de roble, un sillón de cuero, estanterías con libros de economía y negocios, varias distinciones y certificados en las paredes. Sobre la mesa había una foto enmarcada, su foto de boda. Alina tomó el marco y fijó la mirada en la imagen. En la foto, ambos sonreían. Gregorio, un hombre de mediana edad, feliz por haber encontrado a una joven hermosa. Ella, una mujer joven con vestido de novia y ramo. Pero en sus ojos, si uno miraba con atención, no había alegría verdadera. Había cálculo, satisfacción por un buen matrimonio pero no amor. Dejó la foto en su sitio y abrió uno de los cajones del escritorio. Dentro había documentos, cuadernos, bolígrafos. No buscaba nada, solo pasaba las cosas entre los dedos, mecánicamente. De pronto, bajo un montón de papeles, encontró otro marco boca abajo. Lo volteó y se quedó sin aliento. En la foto estaba ella misma, muy joven, con el uniforme de enfermera, en el pasillo de una clínica. La toma había sido hecha claramente con una cámara oculta, no posaba, no sabía que la fotografiaban. Estaba simplemente de pie junto a una ventana, mirando a la calle con una leve sonrisa. La fotografía había sido tomada antes de que se conocieran. Gregorio la había hecho antes de que empezaran a verse. En el reverso del marco había una nota pegada, con fecha y una frase escrita por la mano de su marido, el primer día que la vi. Entonces entendí que era ella. Alina se cubrió la boca con la mano para contener el sollozo. Él se había enamorado a primera vista. Y ella utilizó ese amor, lo traicionó, lo pisoteó. El teléfono vibró en su bolsillo.
Un mensaje de Marcial: hola, guapa. ¿Qué tal la reunión con los abogados? ¿Todo bien con la herencia? Alina miró la pantalla con repugnancia. ¿Cómo podía escribirle eso, sabiendo que la había envenenado? Claro que él no sabía que el plan había sido descubierto. Para Marcial, ella seguía siendo la ingenua que no sospechaba nada. Escribió la respuesta procurando sonar como siempre: sí, todo bien. El trámite llevará algo de tiempo, pero en general sin problemas. ¿Cómo va tu día? La contestación llegó enseguida: genial. Estuve con clientes, cansado. ¿Nos vemos esta noche? Te echo de menos. Alina frunció el ceño: hoy no puedo, estoy agotada. Mañana nos vemos, ¿vale? Marcial envió un emoticono triste, pero aceptó. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Alina intentó leer, ver la televisión, pero nada lograba distraerla. No dejaba de mirar el teléfono, esperando la llamada de Artigas. El investigador había prometido avisar en cuanto detuvieran a Marcial. La operación debía comenzar por la tarde, cuando él terminara su jornada en el gimnasio. Alina bajó a la cocina y pidió a la cocinera que preparara algo ligero para la cena. No tenía hambre, pero debía conservar fuerzas. La cocinera, una mujer mayor que trabajaba en la casa desde hacía muchos años, la miró con compasión. Señora Zacarías, está pálida. ¿Quiere que llame a un médico? No se descuide. Gracias por cuidarme, María Sanz, respondió Alina. Solo estoy cansada. Se me pasará. Comió un poco de sopa y regresó a su habitación. Afuera cayó la noche. Las farolas del jardín se encendieron automáticamente, bañando los senderos con una luz amarilla y suave. Alina se quedó de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad, pensando en lo que estaría ocurriendo en ese momento en algún lugar de la ciudad. Marcial no sospechaba nada. Trabajaba, sonreía a los clientes, hacía planes para la noche. Y no sabía que, en cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. Hacia las 8 sonó el teléfono. Artigas. Señora Zacarías. La operación ha salido bien. Luna está detenido. Ahora mismo se encuentra en el calabozo, mañana por la mañana tendrá lugar el primer interrogatorio. En el registro de su piso hemos encontrado restos del veneno, correspondencia con sus cómplices, documentación. Todo va según lo previsto. Alina sintió cómo se le quitaba un enorme peso de encima. Gracias, susurró. Muchísimas gracias. No hay de qué, respondió el investigador. Es mi trabajo. Ahora debe pensar en usted. Póngase en contacto con la agencia que le recomendé y organice el viaje a Suiza. Cuanto antes empiece el tratamiento, mejor. Tras la llamada, Alina se dejó caer en el sillón y, por primera vez en muchas horas, sintió alivio. Marcial estaba arrestado. Ya no podría hacerle daño. La justicia había prevalecido. Claro que todavía quedaban el juicio, las declaraciones, quizá reuniones con abogados, pero lo peor había pasado. Tomó el teléfono y abrió los mensajes de Marcial. Su conversación ahora le parecía espeluznante. Todos aquellos te amo, te echo de menos, no puedo esperar a verte eran mentira, de la primera a la última palabra. Alina eliminó su contacto, borró todos los mensajes y fotografías. Quería arrancar de la memoria los últimos 6 meses, olvidar que habían existido. Pero sabía que no podría. Aquella lección la acompañaría para siempre. Al día siguiente, Alina se puso en contacto con la agencia. Todo se organizó con rapidez y profesionalidad, documentos para un visado urgente, billetes en clase business para pasado mañana, reserva en un hotel cerca del banco. No era barato, pero aún tenía dinero disponible en sus cuentas hasta la entrega definitiva de la herencia. A la mañana siguiente, Camargo llegó con los documentos para firmar. Alina leyó cada punto con atención. El 70% del patrimonio, que incluía la mayor parte del dinero en cuentas, participaciones en varias empresas y varios inmuebles, pasaba a propiedad del orfanato número 9 de Madrid.
Los abogados del fondo ya trabajaban en los trámites, el dinero se destinaría a mejorar las condiciones de vida de los niños, su educación y atención médica. Es un gesto muy noble por su parte, observó Camargo, viendo cómo Alina firmaba. No es mérito mío, respondió en voz baja. Es la voluntad de Gregorio. Y es justa. Él creció en ese orfanato, quería ayudar a los niños que están hoy donde él estuvo. Yo solo cumplo su último deseo. Después de que el notario se marchara, Alina empezó a preparar la maleta. No llevó mucho, lo imprescindible para una semana. El plan era pasar 5 días en Suiza, uno para recoger los medicamentos y consultar con el médico, y el resto para iniciar el tratamiento bajo supervisión especializada. Por la tarde recorrió la mansión, despidiéndose de ella en silencio. Pronto dejaría de ser su casa. El 30% de la herencia era mucho, pero no suficiente para mantener una propiedad tan lujosa toda la vida. Además, no quería quedarse allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Aline entró en el dormitorio de Gregorio. Desde su muerte, nadie había tocado nada, todo seguía como lo dejó. Se acercó al armario y sacó uno de sus trajes. Lo acercó al rostro, aspirando el tenue aroma de su colonia. Las lágrimas volvieron a brotar. Perdóname, susurró. Perdóname por todo. Fui tan tonta, tan ciega. Tú fuiste bueno conmigo, y yo respondí con traición. No pido que me disculpes, solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento de veras. Colgó el traje con cuidado y salió del cuarto. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida sin Gregorio, sin Marcial, sin la mansión y sin los miles de millones. Pero sería su vida, una vida que podría vivir con honestidad, tratando de expiar su culpa. El vuelo hacia Estambul salía a las 9 de la mañana. Desde allí, Alina debía tomar una conexión hasta Zúrich. Llegó al aeropuerto con tiempo de sobra, pasó el control y el registro sin contratiempos. En la sala de espera compró un café y se sentó junto a la ventana, observando los aviones que despegaban y aterrizaban. Sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en lo que la esperaba en Suiza, en el tratamiento, en el futuro. El vuelo transcurrió con calma. Alina intentó dormir, pero no pudo. Miraba por la ventanilla las nubes que se deslizaban bajo el ala del avión y repasaba todo lo ocurrido. Apenas había pasado una semana desde el funeral y su vida había cambiado por completo. Había descubierto la verdad sobre el envenenamiento, entregado a Marcial a la policía, renunciado a la mayor parte de la herencia. Y ahora volaba para salvar su propia vida. En Estambul tomó el segundo vuelo hacia Zúrich. Al llegar, la recibió un día frío y soleado. Tomó un taxi hasta su hotel. La habitación era pequeña, pero acogedora, una cama doble, un escritorio, una ventana con vistas a la calle. Deshizo la maleta, se dio una ducha y se tumbó a descansar. A la mañana siguiente tenía una cita en el banco. El banco estaba en el casco histórico de la ciudad, en un elegante edificio antiguo. Alina presentó sus documentos y un empleado la condujo a una sala especial para el acceso a las cajas de seguridad. El encargado insertó la llave que ella había traído y abrió la pequeña puerta metálica. Dentro había un maletín. Alina lo sacó y lo abrió. En su interior encontró varias cajas con medicamentos, un detallado manual de instrucciones en ruso, los datos de contacto del médico y una carta cerrada de Gregorio Zacarías. Pidió al empleado que la dejara sola unos minutos. Cuando la puerta se cerró, abrió el sobre con manos temblorosas. Querida Alina, si estás leyendo esta carta, significa que has tomado la decisión correcta. Has elegido la vida. Me alegra mucho. Quiero que sepas que nunca deseé tu muerte, ni siquiera después de conocer la traición. El amor es más fuerte que el rencor, más fuerte que el dolor. Te amé. No te castigues demasiado. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y repararlos. Tú lo has hecho, y estoy orgulloso de ti. Vive, Alina. Vive plenamente, sé feliz. Encuentra un amor verdadero,
mejora como persona. Tienes todo por delante. El dinero que te queda será suficiente para vivir sin preocupaciones. Úsalo con sabiduría. Y la mansión véndela. Es demasiado grande para una sola persona. Busca un lugar acogedor, donde realmente te sientas en casa. Te he dejado algo más. En el maletín, bajo las cajas de medicamentos, hay un álbum de fotos. Son recuerdos de nuestros 6 años de matrimonio. Quiero que recuerdes no solo lo malo, sino también lo bueno. Tuvimos momentos felices, ¿verdad? Adiós, mi querida. Cuídate. Y recuerda, siempre te amé. Tu Gregorio. Alina no pudo contener las lágrimas. Lloraba apretando la carta contra el pecho, sin importarle la mirada curiosa del empleado del banco tras la puerta de cristal. Gregorio la había perdonado. A pesar de todo, la perdonó y le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando se calmó, levantó las cajas de medicamentos y encontró, tal como decía la carta, un pequeño álbum con cubierta de cuero. Lo abrió y vio fotos de su vida juntos, la boda, la luna de miel en las Maldivas, el viaje a París, la celebración de Año Nuevo con amigos, el cumpleaños de Gregorio, cuando ella misma le había hecho un pastel. En cada foto sonreían. Y sí, habían tenido momentos felices. Los hubo. Cerró el álbum y lo guardó en su bolso. Luego examinó las cajas de medicamentos y las instrucciones. El tratamiento consistía en tomar cápsulas cada día y recibir inyecciones intravenosas cada 3 días. El médico debía supervisar el proceso a distancia, controlando los resultados de sus análisis. Llamó al número indicado, y 1 hora después llegó al hotel el doctor Steiner, el mismo toxicólogo que había identificado el veneno. Era un hombre de unos 60 años, con barba gris y ojos azules bondadosos. Hablaba ruso con acento, pero se hacía entender perfectamente. Frau Zacarías, la saludó. Me alegra que haya venido. Su esposo era un hombre muy previsor. Se puso en contacto conmigo hace 3 meses, cuando detectó rastros del veneno en su cabello. Empecé de inmediato a desarrollar el antídoto. Fue un proceso complejo, costoso en tiempo y recursos, pero lo conseguimos. El doctor Steiner le tomó una muestra de sangre, revisó su presión, el pulso, los ojos y la piel. Luego le administró la primera inyección intravenosa del antídoto. Alina sintió un leve escozor en la vena, pero él la tranquilizó. El medicamento comenzará a actuar en unas horas, explicó. Puede sentir náuseas, mareos o debilidad, son efectos secundarios normales. Desaparecerán en 1 o 2 días. Lo importante es seguir las instrucciones al pie de la letra. No puede saltarse ninguna dosis. Alina prometió ser cuidadosa. El doctor le dejó su tarjeta y se marchó. El resto del día lo pasó en el hotel, descansando. Por la noche tuvo náuseas, como había advertido el médico, pero tomó el medicamento correspondiente y se sintió mejor. Los siguientes 4 días transcurrieron tranquilos. Alina paseó por Zúrich, admirando la belleza ordenada de la ciudad, visitó museos, se sentó en cafés. Trataba de no pensar en Madrid, en el juicio de Marcial, ni en la mansión. Ahora lo importante era concentrarse en el tratamiento. Cada día tomaba los fármacos, enviaba los análisis al doctor Steiner y él respondía con buenas noticias, los niveles del veneno bajaban, el organismo se recuperaba. En 2 semanas podría regresar a casa y continuar el tratamiento de forma remota. Al 5.º día la llamó Artigas. Señora Zacarías, ¿cómo se encuentra?, preguntó el investigador. Mejor, respondió. El tratamiento está funcionando. El doctor dice que el pronóstico es bueno. Excelente. Tengo noticias. Luna ha confesado por completo. Ha dado los nombres de todos sus cómplices, el proveedor del veneno, el asesor que elaboró el plan. Ya están detenidos. El caso ha pasado al tribunal. El juicio empezará en 1 mes. Necesitaremos que venga a declarar. Iré, dijo Alina con firmeza. Por supuesto que iré.
Después de la llamada, salió al balcón de su habitación y contempló la ciudad. Zúrich era hermoso, limpio, tranquilo, sereno. Pero no era su ciudad. Su hogar estaba en Madrid, y allí debía regresar. Una semana después tomó el vuelo de regreso. El tratamiento había dado resultado, se sentía mucho mejor, la debilidad y las náuseas habían desaparecido. El doctor Steiner confirmó que el veneno estaba desapareciendo del organismo y que, si continuaba con la medicación, estaría completamente curada en 3 meses. De vuelta en Madrid, lo primero que hizo fue reunirse con Camargo. El notario le informó de que la gestión de la herencia estaba casi terminada, el 70% se había transferido al orfanato y el 30% restante quedaba para ella. Eran fondos en cuentas, algunas acciones y un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad que Gregorio había comprado hacía años y alquilaba. ¿Planea vender la mansión?, preguntó Camargo. Sí, respondió Alina con firmeza. Cuanto antes, mejor. No quiero vivir allí. El notario asintió y prometió encontrar un comprador. La mansión se vendió sorprendentemente rápido, en solo 2 semanas. El comprador fue un empresario adinerado que buscaba una casa para su familia precisamente en esa zona. Alina no quiso negociar, aceptó el primer precio que le ofrecieron. Depositó el dinero en el banco y lo puso a generar intereses. Los ingresos de ese depósito le permitirían vivir con holgura, sin necesidad de trabajar. Pero Alina no quería quedarse sin hacer nada. Durante el tratamiento y los meses de reflexión había pensado mucho en su vida, en quién era y en quién quería convertirse. El dinero ya no le parecía lo más importante. Había comprendido que la felicidad no se mide en cifras de una cuenta bancaria. La felicidad es tener una vida con sentido, ser honesta consigo misma y poder ser útil a los demás. Recordó su antiguo trabajo como enfermera en una clínica privada. 6 años atrás, al casarse, lo había dejado sin pensarlo. Pero ahora entendía que aquel trabajo le daba satisfacción. Le gustaba ayudar, cuidar de los pacientes, sentir su gratitud. ¿Por qué no volver? Llamó a la misma clínica donde había trabajado antes. La directora, Elena Villalba, se sorprendió al oír su voz, pero la escuchó con atención. Alina fue sincera, le explicó que quería regresar, que necesitaba sentir que su vida tenía sentido. Elena guardó silencio unos segundos, y luego dijo: Alina, estaremos encantados de tenerte de nuevo. Eras una excelente enfermera. Ven mañana y hablaremos de los detalles. Al día siguiente, Alina se presentó en la clínica. Casi nada había cambiado en 6 años, los mismos pasillos luminosos, los mismos consultorios, incluso algunas compañeras seguían allí. La recibieron con calidez, sin preguntas incómodas. Elena le propuso empezar por lo necesario, realizar un curso de actualización profesional. Tras completarlo, le asignaron algunos turnos semanales para reincorporarse poco a poco al ritmo de trabajo. Alina aceptó. Le dieron uniforme nuevo, una tarjeta con su nombre y un recordatorio de los protocolos. Su primer turno fue agotador, había perdido la costumbre de estar de pie 8 horas seguidas, atendiendo pacientes. Pero al final del día, cuando una anciana le dio las gracias con una sonrisa por su atención y cuidado, Alina comprendió que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, continuaba su tratamiento. Tomaba las medicinas cada día, enviaba los análisis semanales al doctor Steiner y hablaba con él por videollamada. Los resultados eran excelentes, el veneno casi había desaparecido de su cuerpo y los órganos se recuperaban. El pronóstico seguía siendo positivo. Un mes después de su regreso de Suiza, comenzó el juicio contra Marcial Luna. Alina tuvo que acudir al tribunal a declarar. Fue difícil verlo en el banquillo, escuchar su voz, responder a las preguntas de los abogados. Marcial intentó justificarse, afirmando que había sido manipulado, que no comprendía las consecuencias de sus actos. Pero las pruebas eran incontestables. Alina testificó con serenidad y precisión. Contó cómo se habían conocido, cómo empezó el romance, cómo él la atendía, le preparaba el café,
le daba vitaminas como comenzó a sentirse enferma sin sospechar nada, y el impacto que le causó descubrir la verdad. El juez la escuchó con atención. Al final, el abogado de Marcial intentó desacreditar su testimonio. ¿No es acaso la venganza su verdadero motivo?, preguntó. ¿No busca castigar a mi cliente por haberla dejado? Alina lo miró fijamente a los ojos. No busco venganza. Solo digo la verdad. Su cliente me envenenó para quedarse con mi dinero. No son suposiciones, son hechos comprobados con análisis médicos, mensajes y grabaciones. Yo quiero justicia, no venganza. El proceso duró varios días. Declararon testigos, peritos y los cómplices de Marcial. El cuadro que se formó era escalofriante, una conspiración cuidadosamente planificada para matar por dinero. Finalmente, el tribunal dictó sentencia, 15 años de prisión por intento de asesinato y fraude. Sus cómplices recibieron condenas de entre 10 y 12 años. Alina estuvo presente cuando el juez leyó el veredicto. Al escuchar 15 años, Marcial empalideció. Se volvió hacia ella, y sus miradas se cruzaron. En sus ojos vio rabia, rencor, miedo pero no arrepentimiento. Nunca entendió que había hecho mal. Para él, todo seguía siendo un negocio que salió mal. Al salir del tribunal, Alina sintió alivio. La justicia se había cumplido. Marcial pasaría muchos años entre rejas, y ella por fin era libre, libre del miedo, de la amenaza, del pasado. La vida poco a poco tomó un nuevo rumbo. Alina vendió la mansión y se mudó al apartamento de Gregorio en un tranquilo barrio de Madrid. Era pequeño pero acogedor, una sala luminosa, dormitorio, cocina y un balcón con vista al parque. Alina eligió los muebles, colgó las cortinas, colocó plantas. Era su nuevo hogar, creado con sus propias manos. Volvió a trabajar en la clínica. El trabajo le traía paz, cada día ayudaba a personas, veía su gratitud, sentía que era necesaria. Las compañeras la trataban como una más, sin indagar en su pasado. Para ellas, era simplemente Alina, la enfermera que había regresado después de un tiempo. El dinero del banco seguía allí, intocable. Vivía modestamente, con su salario y los intereses del depósito. Ya no necesitaba vestidos de diseñador, joyas costosas ni fiestas elegantes. Llevaba una vida sencilla, tranquila, y eso le bastaba. El tratamiento llegaba a su fin. El doctor Steiner confirmó que el veneno se había eliminado completamente y que sus órganos estaban sanos. Ya no corría peligro. Fue la mejor noticia en muchos meses. Un día libre, Alina decidió visitar el orfanato número 9, el lugar donde había crecido Gregorio. Quería ver cómo se habían usado los fondos de la donación. El orfanato se encontraba en las afueras de la ciudad, en un edificio antiguo recién renovado. Alina llamó antes para concertar una cita con la directora, una mujer de mediana edad llamada Olga Miralles. La recibió con amabilidad y le hizo un recorrido. Alina vio habitaciones luminosas, muebles nuevos, aulas equipadas con ordenadores. Los niños jugaban en el gimnasio, leían en la biblioteca, reían. Todo estaba limpio, cuidado, alegre. En las paredes colgaban fotos, diplomas y dibujos. Gracias a la donación de Gregorio Zacarías, pudimos renovar completamente el centro, explicó Olga. Compramos equipos nuevos, contratamos más profesores, abrimos talleres y actividades. Los niños ahora tienen una educación de calidad y oportunidades reales para su futuro. Es un regalo inmenso. Alina escuchaba y comprendía que Gregorio había tomado la mejor decisión. Ese dinero cambiaba vidas, ofrecía esperanza. El 70% de la herencia, una suma que habría garantizado su lujo por siempre, ahora daba a decenas de niños una oportunidad. Y eso valía mucho más. Gregorio Zacarías fue uno de nuestros alumnos, continuó Olga. Vivió aquí desde los 5 hasta los 18 años. Era trabajador, decidido. Cuando salió, estudió, trabajó, triunfó. Seguimos su carrera con orgullo. A veces nos visitaba, traía regalos para los niños.
Y con su última voluntad hizo esta donación tan generosa. Nunca lo olvidaremos. Alina sintió un nudo en la garganta. Gregorio era un hombre excepcional. Recordó sus palabras, su amor, su perdón. No había olvidado de dónde venía y quiso tender la mano a quienes estaban donde él estuvo. Planeamos colocar una placa conmemorativa en su honor, añadió Olga. Queremos que los niños sepan quién fue su benefactor. Le habría gustado, respondió Alina en voz baja. Amaba a los niños. Pero nunca tuvimos los nuestros. No los hubo. Gregorio los deseaba, pero Alina siempre encontraba excusas, posponía la decisión. No estaba preparada, no quería atarse más. Ahora se arrepentía. Quizás un hijo habría cambiado todo, habría hecho su unión más fuerte, y a ella, más humana. Agradeció la visita y regresó a casa. En el camino, pensaba en lo extraño que había sido su destino. Medio año atrás era la esposa de un millonario, lo engañaba, soñaba con su herencia. Ahora era una enfermera común. Y lo más increíble era que, por primera vez en mucho tiempo, Alina Zacarías era realmente feliz. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Gregorio Zacarías. Alina se había adaptado por completo a su nueva vida. El trabajo en la clínica se volvió rutina amable, las compañeras eran ya amigas, y muchos pacientes la reconocían y pedían que fuera ella quien los atendiera. El tratamiento concluyó con éxito, el veneno había desaparecido por completo y su salud se había restablecido. El doctor Steiner envió el informe final, estaba sana y podía llevar una vida plena. Alina se quitó el anillo de boda. No porque quisiera olvidar a Gregorio, sino porque sentía que había llegado el momento de seguir adelante. No tenía prisa por empezar una relación, pero tampoco quería quedarse anclada al pasado. Guardó el anillo en una cajita junto con el álbum de fotos que él le había dejado. A veces lo sacaba y repasaba las imágenes, recordando los buenos momentos. Habían sido muchos, a pesar de todo. En la clínica empezó a mostrar interés por ella uno de los médicos, Andrés Nicolás, internista, cuarentón, divorciado, con 2 hijos. Era lo opuesto a Gregorio y a Marcial, ni rico ni vividor. Solo un hombre normal, íntegro y bondadoso. Comenzaron hablando por trabajo, y luego él la invitó a tomar un café después del turno. Alina no aceptó de inmediato. Temía equivocarse otra vez, elegir mal. Pero Andrés fue paciente, no insistía, no apremiaba, simplemente estaba. Poco a poco se vieron con más frecuencia, en un café, en el cine, o dando paseos por el parque. Él le hablaba de sus hijos, de su trabajo, de sus sueños. Ella compartía sus pensamientos, aunque del pasado contaba poco. Aún no estaba lista. Una tarde, después de verse, Andrés le dijo: Alina, no quiero ser impertinente, pero siento que hay una historia dura detrás de ti. No tienes por qué contármela, pero, si algún día quieres hablar, estoy aquí para escucharte. Alina lo miró. Había sinceridad en sus ojos, un deseo real de entender y apoyar. Suspiró y decidió que era hora, no se construye nada nuevo sobre silencios. Se sentaron en un banco del parque y Alina le contó todo. El matrimonio con Gregorio, la infidelidad, Marcial, el envenenamiento, la última voluntad, el juicio y el tratamiento. Habló largo rato, sin ocultar detalles ni maquillarse. Andrés escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, él guardó un instante de silencio, procesando lo escuchado. Gracias por confiar en mí, dijo al fin. Ha sido una historia durísima. Pasaste por mucho. Pero lo esencial es que elegiste bien, reconociste tus errores, aceptaste las consecuencias y empezaste de nuevo. Eso requiere coraje. ¿No me juzgas?, preguntó Alina en voz baja. No tengo derecho, respondió Andrés. Todos nos equivocamos. Lo importante es reparar. Tú lo hiciste. Te respeto por eso. Siguieron viéndose. Con el tiempo, Alina sintió que se enamoraba de verdad. No por el dinero ni por la apariencia, sino por la persona. Andrés era amable, honesto y fiable.
Con él se sentía tranquila y protegida. Meses después, Andrés le presentó a sus hijos, Catalina, de 10 años, y Miguel, de 8. La recibieron con cautela, pero sin rechazo. Alina no quiso ocupar el lugar de su madre, simplemente estuvo cerca, ayudó, jugó, acompañó. Poco a poco, los niños se acostumbraron a ella y llegaron a quererla. Por primera vez, Alina entendió lo que era pertenecer a una familia. No la esposa de un millonario en una mansión con servicio, sino parte real de un pequeño hogar cálido. Los fines de semana cocinaban juntos, iban al parque, veían películas. Era sencillo. Y era feliz. Una mañana de primavera, Andrés le propuso matrimonio. Sin restaurantes caros ni diamantes. Estaban en la cocina de su casa, después de cenar, los niños dormían, y él dijo: Alina, quiero que seas mi esposa. Porque te amo y quiero vivir el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Alina sintió las lágrimas subir, pero eran de alegría. Sí, respondió. Se casaron en una ceremonia íntima, sin ostentación. Firmaron en el registro civil e invitaron solo a familiares y amigos a una cena sencilla. Alina llevó un vestido beige simple, Andrés, un traje sobrio. Los niños estaban encantados. El día de la boda, Alina pasó por el orfanato número 9. Quería compartir su alegría con la memoria de Gregorio. Olga Miralles la recibió con cariño, la felicitó y le mostró la placa conmemorativa que habían instalado en honor del benefactor. Decía: Gregorio Zacarías, antiguo alumno del orfanato número 9, empresario y mecenas. Nuestro agradecimiento por su generosidad y su cuidado. Alina se quedó frente a la placa y, en silencio, le habló. Gracias. Por todo. Intentaré vivir con honestidad. Perdóname una vez más. Nunca te olvidaré. Salió del orfanato con el corazón ligero. El pasado quedaba atrás. Por delante se abría una vida nueva, feliz, honesta, verdadera. Pasaron 2 años. Alina alquilaba su piso y vivía en el de Andrés, decidieron arreglarlo juntos. Era un apartamento de 3 habitaciones, lo bastante amplio para 4. Los niños se habían acostumbrado a Alina y ya la llamaban mamá. Su madre biológica los veía los fines de semana y la relación se mantenía estable, sin conflictos. Alina siguió en la clínica. Ascendió a enfermera jefe, coordinaba un pequeño equipo y formaba a las nuevas incorporaciones. El trabajo le daba satisfacción y un ingreso estable. Andrés ejercía de internista en la misma clínica y a menudo coincidían en el día a día. El dinero de la herencia permanecía intacto en el banco. Alina decidió destinarlo al futuro académico de los niños. Un día, Alina supo que estaba embarazada. Fue una noticia inesperada, pero feliz. Andrés estaba radiante, y los niños celebraron la idea de un hermanito o hermanita. El embarazo transcurrió sin complicaciones. El doctor Steiner, con quien Alina mantenía contacto, confirmó que el envenenamiento pasado no afectaría su capacidad de llevar a término un embarazo sano. En una tarde de verano, Alina se sentó en el balcón, mirando el parque. Los niños jugaban abajo y Andrés preparaba la cena en la cocina. Apoyó la mano en su vientre y pensó en cuánto había cambiado su vida. 3 años atrás, estaba en un funeral, conteniendo una sonrisa y soñando con miles de millones. Fue egoísta, ciega, codiciosa. Engañaba a su esposo con un canalla que intentó matarla. No supo valorar lo que tenía. Y aprendió una lección dura. Gregorio le dio una oportunidad: vivir, cambiar, mejorar. Y ella la aprovechó. Renunció a la mayor parte del dinero, ayudó a encarcelar a su agresor, eligió la honestidad. Encontró un amor verdadero, formó una familia, halló la felicidad. Alina no lamentaba el pasado. Había cometido errores y causado dolor a alguien que la amó. Pero reconoció su culpa, aceptó las consecuencias y cambió. Eso tenía un precio alto, y lo pagó. A veces, por las noches, soñaba con Gregorio Zacarías. Él sonreía y le decía: estoy orgulloso de ti.
Alina despertaba con lágrimas en los ojos, de gratitud y no de dolor. Pensaba en los niños del orfanato. En cómo el dinero de Gregorio estaba transformando vidas, ofreciendo esperanza. Eso valía infinitamente más que una mansión o una fortuna sin sentido. Andrés salió al balcón con 2 tazas de té. Alina tomó la suya, se acurrucó en su hombro y sintió ese calor sencillo de hogar. Dentro se oía la risa de los niños. La vida seguía su curso, simple, cotidiana, feliz. Sin mansiones, sin miles de millones, sin mentiras. Solo amor, familia y honestidad. Y Alina Zacarías comprendía que eso era la verdadera riqueza.